De verdad que es una alegría muy grande encontrarme con todos ustedes en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, bendecida. Encuentro caras conocidas, lo cual me alegra, y caras no conocidas, lo cual me alegra más, porque indica que entonces estamos queriendo pertenecer a esta gran familia y esto es muy hermoso. Efectivamente, hoy en este día tan particular y en esta jornada que por iniciativa de Fernando se ha llevado a cabo con este tema de sanar con Eti como Eti, pues quiero hablarles de un tópico particular de Eti, que es justamente el tema de la aspirina y el bálsamo. Esto es una expresión real, pero a la vez simbólica. Es de lo que quiero hablarles en este momento. Tengo un ayudante que me va a colaborar. Yo suelo poner diapositivas de PowerPoint, me gusta iluminar con imágenes porque también el lenguaje de la imagen ayuda muchísimo. Entonces quiero compartir también con ustedes las imágenes que ya en este momento seguramente van a salir. Así que yo quisiera comenzar con una frase, con esta frase de Augusto Murray: si podéis curar, curad; si no podéis curar, calmad; y si no podéis calmar, consolad. Para los que no saben, Augusto Murray fue un médico del siglo XIX, un médico italiano, famoso por su gesto humanitario, por su compromiso con la comunidad enferma, que un poco al paralelo de Julio, que escuchábamos hace un rato, pues extraordinario, de estos médicos con una calidad humana que necesitamos precisamente para humanizar nuestro mundo. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero, vamos a plantear unas preguntas. ¿Por qué en ocasiones nos preguntamos, ¿por qué no estoy bien? ¿Por qué me siento mal? ¿Qué me ocurre? ¿Por qué siento este dolor? ¿Qué busco? Estas preguntas, pues sin duda, no son ajenas. De alguna manera han estado presentes alguna vez en nuestra vida. Remiten a una sensación de no satisfacción, descontento, malestar, sufrimiento que involucra pensamientos, emociones, espiritualidad, corporalidad, enfermedad, es decir, el ser entero de una persona. ¿Cómo gestionar nuestra vida en estas circunstancias? Y todos hemos pasado por ellas, o a lo mejor las estamos pasando, ¿no? Buscamos salida, soluciones. En ocasiones esas salidas, nos suele pasar también, tienen carácter desesperado y conducen irremediablemente a dependencias de toda índole, incluso conducen a adicciones. La escritura del diario en la experiencia de Eti es parte de un ejercicio para registrar ese malestar vital que en su momento ella tenía, esas preguntas que se hacía, fruto de su insatisfacción, de su intranquilidad, de eso que le recorría por dentro en su historia personal, el modo como gestionaba sus relaciones, su sexualidad, sus celos, su inseguridad, la sensación de caos interior, los sentimientos depresivos. Eti padeció la depresión, su situación por el hecho de ser judía en medio de semejante situación de la guerra y enfrentar una realidad de absoluta discriminación y rechazo en medio de esta guerra. A esto hay que añadirle, digamos, los efectos somáticos de su insatisfacción, que por lo general también a nosotros nos ocurren, ¿no? Dolores de cabeza que aparecen por allí, problemas estomacales que aparecen por allá, una diabetes que por ahí contaron hace un ratito, tendencias a la depresión, bulimia, entre otros. A todos nos aquejan males físicos que por lo general en ocasiones, ya nos dirán los médicos expertos, son efecto de somatizaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se generalizó el uso de la aspirina. Para este momento, para la Segunda Guerra Mundial, la aspirina era conocida y empleada regularmente ante cualquier tipo de dolor. Para el conocimiento de quienes no sabíamos,
El compuesto principal de la aspirina había sido rescatado por un tal Felix Hoffmann en 1893 de una plantita que se llamaba o que se llama ulmaria. En palabras latinas, Spirea ulmaria, y por eso el nombre de aspirina. Al liberarse la patente, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, los aliados se apoderan de la patente y pasa a ser patrimonio prácticamente de la humanidad. Así, este fármaco se comienza a consumir de manera regular para esta época de la Segunda Guerra. Aquí se juntaron, como decimos en Colombia, el hambre con las ganas de comer. Y ante el malestar vital de Eti, que estaba exacerbando esos dolores físicos, la aspirina llegaba como un regalo, como esa solución a la que se podía echar mano de manera muy fácil. Poco a poco, este fármaco se hizo de uso habitual para Eti. Incluso, me atrevo a decir, que llegó a generarle una dependencia. Así, en febrero de 1941, Eti conoce a Julius Speer y se siente profundamente atraída por su personalidad. Ya hemos hablado de él durante esta jornada. Su carácter, hay una fuerte atracción física. Con este hombre, Eti inicia una ruta terapéutica, pero una ruta terapéutica llena de altibajos que irá registrando en su cuaderno. Ese cuaderno que esta tarde, esta mañana nos decían, ha sido difícil de iniciar porque había una resistencia inicial al escribir. Este cuaderno se va convirtiendo en el lugar perfecto para depositar la búsqueda de respuestas, para convertirse en testigo de sus depresiones, en paño de lágrimas, de ilusiones, en terreno de intimidades, contradicciones, dudas, confesiones íntimas, deseos y anhelos profundos. En síntesis, el cuaderno era el lugar de Eti. Junto con Julius, la aspirina va haciéndose también protagonista en nuestra Eti. Julius y la aspirina. En su diario, podemos decir, hay más de 20 registros en los que se refiere a la aspirina como parte de sus esfuerzos por encontrar algo de alivio a esos constantes dolores y que es claro que le había generado dependencia. La expresión, por ejemplo, que ella utiliza, arrojarme al frasco de aspirina, junto con otras entradas en el diario, evidencian que solía tomar este fármaco en elevadas dosis. Había una cierta dependencia. Ya no me siento obligada a pensar. Por supuesto, podría deberse a las 4 aspirinas que tomé, pero es que no era una, eran 4 y ahorita van a ver cuántas más. También me he tragado 3 aspirinas, probablemente por eso me siento tan cómoda y somnolienta. Y luego llega y dice, tuve que tomar una siesta con 1,5 aspirinas para mi dolor de cabeza. Pero ahí no termina todo. Más adelante seguimos recorriendo el diario y encontramos cada día que él pasaba aquí, me costaba un tubo entero de aspirinas. Para el 12 de diciembre de 1941, aludiendo a su cuerpo en un estado de sopor, decía que cada vez era más placentero a causa de sus 12 aspirinas que había tomado. Igualmente, una gran parte de esa aspirina eran sin duda atribuibles a la depresión del sábado por la tarde, dice ella, de la que conseguí salir con gran esfuerzo. Y en otra cita, y quién sabe si esa indulgencia y plenitud se deben a que ayer me tragué 6 aspirinas por culpa de un fuerte dolor de cabeza. Y falta otro poquito, hay un poco más de esas dosis. Aquel día se saldó con 4 aspirinas nada más, porque pues de pronto hubieran sido necesarias más. Y fue por culpa del dolor de muelas, esta vez era de muelas. Siento un peso tan grande en la cabeza y en el corazón, es como si estuviera preñada de algo y no supiera de qué. ¿O será la media docena de aspirinas? Se pregunta Eti. Imagínense ustedes estas preguntas de Eti. Hoy me sobrevino por primera vez un gran desánimo y tengo que aceptarlo también. Y tal vez, o mejor dicho, seguro, que se debe a las 4 aspirinas de ayer. Hay una constante alusión y el montón de aspirinas que he tomado me hicieron sentirme
atontada, intoxicada durante todo el día. Fíjense ustedes que hay más o menos 21 entradas en relación con las aspirinas. Yo las he tratado de tomar casi todas, simplemente para ver que efectivamente es posible que muchas de estas tomas de aspirinas de Eti no las hubiera anotado en el diario, pero las que anotó son muchas y además son muchas aspirinas, ¿no? Así que para Eti, la aspirina comenzó a ser compañera habitual de sus estados anímicos y sus dolencias recurrentes, mucho más presente en sus primeros cuadernos y al menos hasta julio de 1942 será una alusión permanente. Algunas veces Eti se pregunta, pero ¿no va siendo hora de que aprenda a soportar los dolores sin tantos remedios artificiales? Quiero contarles que detrás de esta descripción y presentación de la situación existencial de Eti y su relación con la aspirina está un modo de comprender y de vivir aquello de lo que comentaba Fernando que me gusta hablar, la vulnerabilidad. Es un modo de comprender y vivir la vulnerabilidad. Esa bendita condición que nos habla de finitud, de nuestra incompletud, esa herida instalada en la existencia, ineludible, inevitable, parte de nuestra condición. La sociedad en que vivimos se ha procurado a sí misma los modos de evadir, de sepultar y de negar la incompletud propia de la condición humana, esa herida radical de existir. A propósito de lo que la sociedad hace con el tema de la vulnerabilidad y con el tema de la salud, Vanina Papalini, de la Universidad Complutense de Madrid, en un texto, en un artículo, dice lo siguiente: se generaliza en las sociedades occidentales u occidentalizadas una sensación de aparente malestar, creando la base de la demanda que impulsa la proliferación de prácticas y productos terapéuticos dirigidos tanto al tratamiento de experiencias dolorosas o sufrientes, físicas o psíquicas, como a alcanzar un mayor grado de bienestar y de plenitud. Para muchos autores, estas demandas de bienestar, esta compulsión al optimismo constante y el rechazo a emociones negativas, paralizantes, tristeza, cansancio, vacilación, son movilizados por los intereses de industrias farmacológicas o biomédicas que se expresan en los medios masivos, pero que también por boca de especialistas, dando lugar a un lucrativo mercado que comercializa la salud, que comercializa nuestro bienestar, que comercializa la belleza bajo el manto de una objetividad científica e informativa. Esto es muy grave, es muy complejo, ¿sí? Y para completar este panorama, Teresa Forcade, esta benedictina, pensadora española, catalana, nos hace caer en cuenta de que las sociedades y las clases sociales privilegiadas tienen acceso a los recursos terapéuticos que alivian su dolor. Los pobres, en cambio, sufren más enfermedades y no tienen con qué tratarlas. Job, ¿recuerdan el personaje Job? El justo, enfermo, a quien todos desean convencer de que algo habrá hecho para merecer esa enfermedad, se revela ante esta situación y se lamenta. Dice Job: uno muere en la plenitud de su vigor, de todo próspero y en paz. Sus vasijas están llenas de leche y sus huesos rellenos de tuétano. Otro, en cambio, el justo, muere con el ánimo amargado, sin haber comido jamás con gusto. Y ahí cierra la cita Teresa Forcade. Así que Eti, vamos a volver a Eti, vivió sin duda la experiencia de esa total inequidad, de eso que estamos hablando, ¿no? Hizo experiencia de la fragilidad total, de la herida expuesta en medio de una sociedad que pretendía excluir, alejar la vulnerabilidad, negar la finitud, y para esto procuraba el sometimiento, la opresión y la industria de la muerte. Una cosa compleja y fuerte. De modo que el mundo de Eti, su interior, su familia, sus dolencias, sus relaciones, viven un estremecimiento consciente,
en la experiencia de la sospecha, de las dudas y de las confusiones afectivas, la realidad de su lucidez intelectual sorprendida por el nudo de sus emociones y preguntas de ese grito profundo de su espíritu inquieto, anhelante de una libertad distinta y frágil. Esto último, como la otra cara de la realidad de su experiencia, que se revela también en su diario como una fuerte persistencia, paciencia, curiosidad, sentido del otro, amistad, conciencia social, sensibilidad al dolor del otro, extraordinaria capacidad de observación de una mirada solidaria y benevolente. En Eti cohabitan todas estas sensaciones, tanto aquellas que la confunden y la sumergen en una cierta oscuridad, como aquellas que le brindan una posibilidad de lucidez, de apertura, de mirada diferente, de escucha. En Eti conviven estos dos modos de ser y de sentir, el de la duda, el de la sospecha, la confusión, los celos, junto con la ilusión, la constancia, la sensibilidad que le devela la vulnerabilidad del otro, su propia vulnerabilidad. Claro, si no somos conscientes y no aceptamos esa propia vulnerabilidad, pues va a ser muy difícil descubrir la vulnerabilidad del otro. En su recorrido vital, estamos hablando de ese año y medio de escritura entre marzo del 41 y octubre del 42 con relación a su diario específicamente, no cabe duda de que Eti, entre la aspirina y sus lecturas, comienza a dejar constancia de una experiencia terapéutica en el sentido en el que se refiere, y aquí me voy a referir a un filósofo muy querido, Filón de Alejandría, por allá, que nació en el año 20 antes de Cristo. En uno de sus escritos afirma que hacia el siglo I había una fraternidad de filósofos a los que les llamaban terapeutas, que ponían en práctica una medicina que además de las dolencias corporales, se ocupaba también de la psique, de los apegos, de la ignorancia, de la imposibilidad de adecuarse a la realidad, entre otras patologías y sufrimientos. Como ven, era el filósofo el médico, pero el filósofo médico no se ocupaba solamente del mal físico, sino también de los apegos, la ignorancia, la duda, la tristeza, la patología del sufrimiento. Interesante, ¿no? Interesante que aparezca esto aquí registrado. Tal fue el camino que comenzó a emprender Eti de la mano de Julius Speer. Su relación, las lecturas sugeridas, sus autores favoritos, sus preguntas, su ejercicio cotidiano, la meditación, todo ello empezó a conjugarse. Así que junto con la aspirina, el malestar, el dolor y el caos interior, convivieron estos ejercicios, conversaciones, diálogos académicos, preguntas interiores, pequeñas decisiones, encuentros, deportaciones, discriminación, experiencia de un mundo roto también. Bajo la influencia de Speer, en Eti se fue operando un aprendizaje del cuidado de la palabra como premisa para cuidarse ella misma, su cuerpo y su ser entero. En su profesión, Speer sabía sobre el cuidado como forma de hacer hablar al otro y observar todos los obstáculos que enfrenta esa palabra en el cuerpo. Recordemos, en el mundo judío, la palabra tiene una eficacia profunda. La palabra de Eti, la de Speer, la palabra escrita de sus autores favoritos, Rilke, Dostoyevsky, Agustín, la Sagrada Escritura, San Pablo, Mateo, la palabra puesta en las líneas de su cuaderno como fruto de una jornada, constituyeron el movimiento y el aliento de su vida. En la perspectiva hebrea, la palabra tiene una fuerza particular, repito. Así nos lo confirma este judío ratón de biblioteca, Oaknin, cuando dice, en hebreo, el aliento ruaj
Se escribe también como rebaj. Estar en el mar a gusto, en situación de bienestar, bereba. Pero lo que caracteriza el aliento humano, su alma de vida, es la palabra. El traductor arameo, Onkelos, traduce la expresión hebrea ruach, memalela, un aliento hablante. Será por eso, por lo que en su camino escritural, Eti llega a expresar. Vamos a ver lo que Eti habla sobre la palabra, y es muy interesante aquí cómo se conjuga. Hay una melodía dentro de mí, dice Eti, que a veces anhela que le ponga letra, pero por timidez, falta de confianza en mí misma y pereza, no sé cuántas cosas más, permanece sofocada, acosándome por dentro. A veces me debilita por completo y otras me llena de una música suave y melancólica. En otra nota, en ocasiones querría refugiarme con todo lo que poseo en unas cuantas palabras, buscar refugio en ellas, pero todavía no hay palabras que quieran darme cobijo. Aliento hablante. Sí, eso es. Busco un refugio para mí y tendré que construirlo yo misma, piedra a piedra. Todo el mundo busca una casa, un refugio, y yo voy siempre buscando unas cuantas palabras, las palabras como casa. Qué hermosa metáfora, qué hermoso, qué hermosa manera de conversar. Y no siempre para Eti la palabra cumple su cometido. A veces, dice, tengo la sensación de que cada palabra que se dice y cada gesto que se hace aumenta el gran malentendido. Entonces querría sumirme en un gran silencio e imponer ese silencio a los demás. Sí, cada palabra aumenta a veces el malentendido en esta tierra demasiado llena. Bueno, y en este mundo que vivimos en este hoy tan complejo, sí que lo podemos evidenciar y te aseguro que saldrían muchos ejemplos. En la andadura existencial de Eti, en la escritura, se revela el paso de este aliento hablante, de este soplo de vida que iba gestando su movimiento interior, que iba dando nombre a sus reacciones, afecciones corporales, a sus intuitivos y creadores pensamientos, incluso a su recurso permanente a la aspirina. Es curioso, pero con el paso de los meses, Eti va notando que la situación que se empeora por el clima cada vez más amenazante y la situación de riesgo inminente para los judíos, junto con sus recurrencias de dolores físicos y reacciones emocionales, cada vez la altera menos. Es decir, con el paso del tiempo, las cosas se complican más, la salud física incluso se complica más, pero por dentro hay algo que la hace sentir mejor, que le permite abrir un camino. El sufrimiento aumenta, pero hay una lucidez y una limpieza que la abre a una comprensión distinta que la integra. Por esa razón llega a decir, empiezo a sufrir insomnio, eso no puede ser. Por la mañana muy temprano me levanté y me arrodillé junto a la ventana. El árbol estaba inmóvil en la mañana gris y silenciosa y recé, Dios mío, dame esa tranquilidad grande y poderosa que tiene tu naturaleza. Y si quieres hacerme sufrir, dame el sufrimiento grande que todo lo llena, pero no me des 1001 pequeñas preocupaciones que consumen por completo a una persona. Dame paz y confianza. También podemos poner estas palabras en nuestros labios como parte de nuestra oración. Este es el descubrimiento progresivo de la libertad interior que le permite a Eti asumir y gestionar su propia existencia. Es esa libertad que incluye también una realidad inevitable e inminente en el tiempo de Eti, la muerte de la que ya nos habló Mónica hace un rato. Acerca de esta libertad afirma González Campos, este filósofo costarricense, él dice, la libertad se entiende como ponerse en libertad para, es decir, como un dejar ser. Desde ese punto de vista,
La libertad para la muerte no se entiende como hacer de la muerte un objeto de dominio, sino que se refiere más bien a abrirse a ella, a ser libre, a abandonar la clausura. En efecto, en el momento en que asumo el carácter finito de mi existencia, que esto es asumir la vulnerabilidad, mis actos comienzan a ser libres. Ahí cierra comillas. La libertad interior, entonces, pasa por el proceso de caer en la cuenta, es decir, ver, reconocer, sorprenderme cuando la respuesta proviene de dentro. Incluso como cuando en este caso, Eti reconoce que no puede aferrarse a una persona para resolver su vida, que cuántas veces nos ocurre algo similar. Cito a Eti, y en esos días en los que me siento muy desanimada y cansada, quizá me aferro más a su fuerza involuntariamente como si fuera mi salvación, refiriéndose a Julius. Al mismo tiempo, esa fuerza desbordante me desalienta porque no estoy a la altura. Y esa tampoco es la reacción apropiada. La sanación, dice Eti, a propósito de sanar con Eti como Eti, la sanación y regeneración deben salir de mis propias fuerzas y no de las suyas. Y en periodos como esos, su tremenda fuerza vital puede irritarme y asustarme repentinamente, pero eso le sucederá al enfermo frente al que goza de plena salud. Se siente desfavorecido. A propósito de esta confesión de ética, cabe preguntar por el sentido y el lugar de los otros, de esos otros entrañables en la vida nuestra, de nuestra familia, y de esos otros que desde su conocimiento y habilidad nos ayudan a resolver situaciones de la vida y de la propia salud física y emocional. Sin duda, nosotros, el ser humano, la humanidad, se afirma desde la antropología filosófica y teológica, solo se resuelve en el entramado de las relaciones con los otros. Y aquí quiero citar. La cuestión del otro ha sido una constante en la historia de la humanidad en Occidente. Su percepción y su significado han variado en función de las transformaciones culturales, de los modos de pensar, de preguntar, de aproximarse a la realidad. En la historia de la filosofía se evidencian esas preguntas y su intento de respuesta, aunque no siempre esa respuesta ha evidenciado la implicación profunda del yo en el otro. Cierro comillas. En la recuperación del modo de relacionarnos con los otros, cada ser humano podrá, como Eti y tantos otros, sorprenderse al descubrirse a sí mismo como lugar sagrado, lugar de lucidez originante, lugar interior, lugar de esfuerzo permanente para encontrarse, rescatarse, reconocerse, en fin, descubrirse habitado, acogido, amado, amado por lo otro con mayúsculas, por lo otro de sí, por lo que denomina Martín Velasco el misterio y la extraordinaria fuerza que emana ante la progresiva conciencia de su presencia. En ese sentido, se comprende el modo como a partir de junio de 1942, Eti evidencia en sus anotaciones un proceso de aceptación profunda de la vida y de las personas. Así dice Eti, tendré que asimilar a mi manera todo lo que sé de la vida y de las personas. Y últimamente, a cada paso me viene a la mente una frase de Rilke. La he encontrado en una carta. Cada vez más, y por suerte para mí, vivo la existencia del meollo en el fruto, que ordena a su alrededor todo lo que tiene, y fuera de sí en la oscuridad de su trabajo. Y cada vez más veo que mi única salida es vivir así. De lo contrario, no sé transformar toda la amargura que me rodea en la dulzura que le debo eternamente al buen Dios. Qué inspirador resultaba Rilke para la experiencia de Eti. También en anotaciones como esta, en la cual se revela una lucha constante en el interior de esta mujer y un momento final de entrega muy, muy impresionante. Miren lo que dice: mi último remedio es siempre
levantarme de la cama y arrodillarme en un rincón escondido de la habitación. Tampoco quiero obligarte, Dios mío, a que me devuelvas la salud en 2 días. Sé que todo debe crecer, que todo es un proceso muy lento. Ahora son casi las 7. Iré a levantarme de pies a cabeza, iré a lavarme de pies a cabeza con agua fría y luego me tumbaré en la cama, inmóvil. No volveré a coger este cuaderno. Intentaré permanecer tumbada y ser una oración. Ya me ha pasado muchas veces sentirme mal durante unos cuantos días hasta el punto de que creía no poder volver a levantar cabeza durante semanas. Y sin embargo, al cabo de unos días se me había pasado. Pero ahora no vivo bien. Quiero forzar algo. Si puede ser, quiero ir el miércoles. Ella estaba queriendo ir el miércoles a ayudar. Sé que en ese estado en el que estoy no lo seré muy útil a la comunidad. Por eso el miércoles quiero estar un poco más sana. De verdad, solo un poco. Para mí ya es suficiente. Pero sí quiero una cosa con todas mis fuerzas. Ya hay una grieta en el ritmo. No debo querer las cosas, debo dejar que las cosas se cumplan dentro de mí. A esto quería llegar. Dejar que las cosas se cumplan dentro de mí y ahora no lo estoy haciendo. Que se haga no la mía, sino tu voluntad. Citando también las palabras bíblicas. Verse entonces arrodillada con el gesto y actitud interior y exterior que esto implica, va haciendo posible un interesante descubrimiento para Eti. La salud no se corresponde con la ausencia de enfermedad o de sufrimiento, cualquiera que ésta sea. La salud va de la mano con la palabra, aliento y la mirada, los ojos que se dirigen al interior, los ojos que al levantarse de nuevo ven al mundo y a los otros en un movimiento constante, dinámico, de hondas profundidades, detenerse, mirar, contemplar, aceptar. En eso consiste el proceso de sanar. Eti asume su vulnerabilidad personal, la fragilidad de su momento histórico, al hacer experiencia de dicha vulnerabilidad, al padecerla, al aceptarla, al asumirla, se abre para ella una salida, nueva comprensión, nueva conciencia que la pone delante de la experiencia del Dios vulnerable. Te ayudaré, Dios mío, para que no te des por vencido conmigo, pero no puedo responder de ello de antemano. Sin embargo, cada vez tengo más claro que no puedes ayudarnos, sino que somos nosotros los que hemos de ayudarte a ti y de ese modo nos ayudaremos a nosotros mismos. Conciencia en Eti de ayudar a Dios como motivación primera para ayudar a los demás. No me hago muchas ilusiones sobre la situación que vivimos. Incluso abandono la pretensión de ayudar. Siempre partiré de la idea de ayudar a Dios en todo lo posible. Y si lo consigo, entonces estaré ahí para los demás. Pero no podemos hacernos ilusiones heroicas al respecto. Eti va tomando una conciencia profunda de una realidad que solamente se le podría revelar en ese proceso interior en que la palabra gesta vida, gesta sentido. Defender la fortaleza interior por encima de todo es lo que se pone en evidencia en este gesto de Eti de ayudar a Dios. Dice, sí, Dios mío, no parece que puedas hacer gran cosa para cambiar las circunstancias. Forman parte de esta vida. No te pido que nos rindas cuentas. Somos nosotros los que debemos responder ante ti. Y casi con cada latido de mi corazón me resulta más claro que tú no puedes ayudarnos, sino que nosotros hemos de ayudarte y hemos de defender hasta el final la fortaleza en nuestro interior en la que tú moras, esa fortaleza que es con la que conocemos sus últimas palabras, cuando las que lanza por el tren en ese salmo, ¿no? Señor, tú eres mi baluarte, mi fortaleza. Y este es justamente el asidero y el presupuesto que reafirma su percepción inicial. Son dos grandes sentimientos básicos dentro de mí. Amor,
un amor inexplicable, quizás imposible de analizar porque es un sentimiento primigenio por las criaturas y por Dios, o por lo que yo llamo Dios, dice Eti, y compasión, una infinita compasión que a veces me hace derramar lágrimas. Esta fue una percepción de las primeras páginas del texto de Eti y cómo se confirma en esta fase final de su diario. De manera que desde la experiencia de Eti, el acto de donación a los otros proviene del encuentro y aceptación de su propia debilidad, del descubrimiento de la indefensión de Dios, lo cual a su vez se constituye en la posibilidad de sanación, y no porque necesariamente, como decíamos antes, desaparezca la enfermedad o la opresión, sino porque éstas dan paso al sentido. Y aquí esta frase: seguiré trabajando y viviendo con la misma convicción, y creo que la vida tiene sentido, sí lo tiene, aunque apenas me atrevo a decirlo delante de otras personas. La vida y la muerte, el sufrimiento y la alegría, las ampollas que siento en los pies destrozados y el jazmín al fondo del jardín, las persecuciones, innumerables crueldades sin sentido, todo esto está dentro de mí como una fuerte unidad y lo acepto como un todo y empiezo a comprenderlo cada vez mejor solo para mí, sin que pueda explicárselo a nadie cómo funciona todo. Este momento vital provoca un giro, o más bien, un cambio de nivel existencial. El cuidado que ella buscaba antes de los otros, deseando el alivio, su salud, su bienestar, ahora se transforma en demanda ineludible de cuidado hacia el otro en los otros. Es aquí donde, al conjugarse la experiencia de vulnerabilidad, de aceptación, emerge la necesidad de entrega, de donación, de vaciamiento. La realidad se hace cada vez más elocuente alrededor ante la inminencia de la muerte. Los rostros de centenares de judíos que llegan al campo de Westerbrook, allí donde se experimenta sufrimiento y enfermedad. Es un hecho que se multiplica en las ocasiones de amar en sentido concreto y palpable, tanto por parte de la persona enferma como por parte de quienes se preocupan por ella. Eti ha conseguido recuperar la eficacia de las palabras, superar los obstáculos de las palabras en el cuerpo, en la mente, en las emociones y convertirlos en aceite del Señor, en bálsamo. Ya se ha repetido varias veces la frase en esta mañana. Querría ser un bálsamo para todas las heridas, un aceite del Señor. El término bálsamo proviene del griego bálsamo, que correspondía a una especie de árbol cuya madera es muy aromática. La expresión en griego viene a su vez del hebreo, Baal Shemen, o aceite del Señor. En todo el diario aparece solo 2 veces esa expresión, la primera refiriéndose a Julius Speer y esta última de su fase final. Cuando el dolor se expresa, la respuesta es el bálsamo, que es otro nombre para la compasión. Ese estremecimiento interior de las entrañas, acercamiento oportuno para recoger al otro, para ofrecer alivio y reconfortar el alma. En este complejo mundo que habitamos, hay algo mayor que nos habita y nos invita, que nos descubre, que no siempre sanar es curar, que puede haber cura y no sanación. Eti nos ha enseñado que sanar no exime de la muerte. Vida y muerte entonces forman una dicotomía indisoluble. Un concepto presupone necesariamente al otro. Toda concepción acerca de la muerte presupone, por tanto, una concepción acerca del sentido de la existencia. Se abre así una puerta a un nuevo modo de ser y de comprender, de amar y de esperar, con las palabras que escribe Eti al partero de su alma. Sobre las cosas últimas y serias de la vida y de nuestro sufrimiento, no se puede hablar. La voz no lo soporta. Te comprendo más o menos del todo y comparto contigo cualquier carga y he vuelto a dar gracias a Dios por tener en mi vida a alguien como tú. Debes cuidar tu salud si quieres ayudar a Dios. Ese es tu primer y más sagrado deber. De modo, y ya termino, que recordando la coplilla que escuchó Juan de la Cruz al llegar malherido al convento de Beas de Segura, quien no sabe de penas en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas,
ni ha gustado de amores, pues penas es el traje de amadores. Y quiero dejarles con una última frase de Eti. La única certeza de cómo debes vivir y lo que debes hacer puede venir de esa fuente que brota en el fondo de ti misma. Y ahora lo digo con mucha humildad y gratitud. Y lo digo sinceramente, aunque sé que volveré a ser rebelde e irritable. Dios mío, te doy las gracias por haberme creado tal como soy. Gracias por darme a veces ese sentimiento de plenitud. Al fin y al cabo, esa plenitud no es más que estar colmada de ti. Y aquí termino. Muy amables por escuchar.